¿Cuándo se interesó por el asunto del cenit del petróleo? Pues en realidad la preocupación inicial, más que por el cenit, fue por el problema energético en general. La primera gran preocupación me surgió en el año 80, cuando estaba viviendo en Bagdad y sufrí en mis carnes la primera guerra entre Irán e Irak, la primera guerra del Golfo, y me pilló allí como víctima con la familia, y entonces llegué a la conclusión de que la guerra no era una guerra étnica de persas contra árabes o árabes contra persas, sino que posiblemente tenía sus raíces, hundía sus raíces en la escasez de recursos, en el mundo del petróleo y en la necesidad de tener petróleo. El segundo gran golpe fue viviendo en Polonia en el año 91, cuando vi nevar copos de nieve negra en la ciudad de Katowice, en la antigua Silesia, en la parte polaca de Silesia, y realmente ahí tuve otra conciencia del problema. Y después, pues leyendo a los principales autores, desde Hubert hasta Colin Campbell y Jean Lagerrer, sobre el problema del cenit del petróleo, lo que agudizó ya la idea de que había un problema con la crisis del petróleo y con la llegada al cenit de la producción mundial. ¿Qué respuesta ante esta problemática le gustaría haber visto en nuestras sociedades actuales? Sí, claro, efectivamente. A medida que iba profundizando en el conocimiento, que yo creía que era un problema que podía ser soluble mediante tecnología, aplicación de más tecnología o mediante nuevos descubrimientos que todavía pudieran quedar por hacer, pues iba llegando a la conclusión, a medida de que profundizaba, de que no era tanto así, es decir, que había realmente un problema de agotamiento de recursos finitos, de un agotamiento gradual, no es un agotamiento repentino, pero sí un agotamiento gradual de recursos finitos. Sobre todo, más que el agotamiento, es la disminución del flujo que la sociedad recibe de la explotación de los recursos energéticos, de la extracción de los recursos fósiles. ¿Cómo valora la actuación de los gobiernos ante la problemática originada por el cenit? Esa es una buena pregunta, porque llevamos desde el año, algunos desde finales del siglo pasado, y en mi caso concreto desde el año 2000, 2002, por ahí, llevamos intentando, estamos trabajando precisamente para que la sociedad y todos los sectores de la sociedad, desde la clase política hasta la clase económica y social, la clase empresarial y los propios ciudadanos, también los ciudadanos tienen que ser conscientes, que no lo son, lleguen en primer lugar a tener conciencia de que hay un problema grave y a corto plazo en términos históricos. No es importante saber si la crisis o la disminución del flujo, la llegada al cenit es hoy o mañana o dentro de 5, 10 o 15 años. Lo importante es que va a haber una disminución del aporte del flujo energético a la sociedad industrial, que vive de eso, es su sangre, la sangre de los dinosaurios, que es el petróleo, en realidad es la sangre que mueve el mundo industrial. Y entonces lo que me gustaría es que la gente y en general todos los seres humanos hubiéramos tomado conciencia del problema para actuar lo antes posible, porque cuanto antes actuemos, antes se podría intentar mitigar el problema o buscar formas alternativas para organizar nuestra sociedad y evitar que el colapso nos golpee fuertemente. ¿Cómo valoras la actuación de los distintos gobiernos ante la problemática del cenit? Pues de momento creo que la actuación está siendo muy laxa, es decir, están ignorando el problema. Ignoran conscientemente el problema, a pesar de que hay moderados signos esperanzadores de que determinados gobiernos o determinadas personas de gobiernos empiecen a tomar conciencia del mismo. Estamos viendo que vienen a Aspo exministros europeos de Medio Ambiente, están viniendo a las reuniones nuestras políticos de muy alto nivel, viene un exgobernador general de Canadá, son personas que ya son conscientes. Ayer nos informaban los responsables de Aspo Suiza que aproximadamente un 10% de los parlamentarios suizos ya son miembros de Aspo, es decir, reconocen que hay un problema grave en la sociedad. Eso es un paso importante, que la clase política empiece a tomar conciencia del problema es algo importante. También hay relevantes personalidades del mundo empresarial que están empezando a ser conscientes de que ese problema existe y que es insoslayable. Y finalmente, grupos de ciudadanos, como los que tenemos aquí en las reuniones de Aspo, de la conferencia de Aspo, que también han tomado conciencia del problema, grupos ecologistas, gentes preocupadas por este problema, que están empezando a tomar conciencia, pero seguimos siendo una pequeña gota en el océano de la falta de conocimiento y de conciencia de que este problema existe. ¿Y ante esta situación te consideras optimista? Yo siempre soy optimista, pero hay una frase que citan en una página de internet muy relacionada con el mundo del petróleo, de Gramsci, que dice, es muy acertada a mi juicio, que dice: pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad.
Y es lo que me pasa a mí, es decir, si ejercito el intelecto, veo que el problema que se nos viene por delante es bastante grave, pero la voluntad nuestra y la determinación nuestra es de afrontarlo y de luchar contra él lo antes posible y de la forma más eficaz posible para intentar solventarlo. Por lo tanto, soy optimista y sobre todo cuando veo gente joven en estas conferencias. ¿Qué futuro esperas para AEREN? Pues la verdad es que el propósito de AEREN, como es una organización sin ánimo de lucro, el único propósito que tiene es dar a conocer este problema. Es decir, que si este problema fuese conocido por la mayor parte de la sociedad, nuestro trabajo habría concluido ya. Es decir, en tanto en cuanto no se ha conocido por... Perdón. En tanto en cuanto no se ha conocido por el resto de la sociedad, pues nuestro trabajo todavía tiene sentido. El día que lo conozca la sociedad se acabó.